lo mejor que ves. Guatevisión, lo mejor que ves. Guatevisión. Bueno, y hoy el registrador llegó al Congreso de la República, en donde fue seriamente cuestionado por los diputados luego de que cambiara su criterio y rechazara la inscripción de algunos diputados por tránsfugas. De eso hablaremos esta noche. Pero antes los dejo con la nota del día. El director del Registro de Ciudadanos, Leopoldo Guerra, acudió a una citación en la instancia de jefes de bloque. Los diputados cuestionaron en múltiples ocasiones el cambio de criterio que tuvo el funcionario electoral para la inscripción de diputados tránsfugas. Guerra admitió que al inscribir a diputados como Rudy Pereira se cometió un error al no considerar el artículo 205 ter de la ley electoral que prohíbe la reelección de tránsfugas y que por ello rectificó y revocó la inscripción. Y en ninguna parte está la rectificación o el tema de que usted pueda estar revocando resoluciones que están en firme y notificadas. El artículo 67 de la Ley de Organismo Judicial prevé que se puedan enmendar procedimientos y resoluciones cuando se hayan cometido errores sustanciales, que eso fue el criterio que aplicamos en el caso del señor diputado Rudy Pereira. Por eso le pregunto, ¿por qué está usted condenando a los tránsfugas si ellos fueron electos mediante el contenido de una norma anterior y los está juzgando mediante el contenido de una norma posterior que todavía no ha cobrado vigencia? Y cuanto a la vigencia de la ley, entiendo que usted trata de referirse al artículo 205 ter. Este entró en vigencia, si no estoy mal, el día 2 de junio del año 2015. En más de una oportunidad, los diputados en tono molesto le advirtieron a Guerra que podría ser sancionado por sus resoluciones y que nadie es superior a la ley. El registrador respondió que fueron los congresistas quienes aprobaron el artículo en 2016. Usted no puede utilizar un artículo fraudulento de la ley electoral para decir quiénes sí y quiénes no participan, porque entonces usted está haciendo una selección antes con un artículo que no es legal. Y recuérdense que todos nosotros tenemos responsabilidad por nuestras decisiones y ahora que usted es funcionario, esperemos 20 años después que usted no tenga que sufrir las consecuencias. Como responsable de administrar justicia electoral, usted, señor director del Registro de Ciudadanos, está sometiendo al país en una ingobernabilidad aplicando una norma que es nula de pleno derecho. Al finalizar la citación, Leopoldo Guerra dijo que no consideraba haber cometido ningún delito en sus resoluciones y calificó como una catarsis los reclamos que recibió de diputados. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Luisa Che. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de jueves, la etiqueta SF Tránsfugas. Estamos hablando de estos procesos de inscripción que han sido rechazados por el Registro de Ciudadanos en el Tribunal Supremo Electoral de los llamados diputados tránsfugas. ¿Qué está pasando en el TSE y qué sucedió en el Congreso de la República cuando se aprobó esa modificación? ¿Es viable inscribir a estos diputados o no? ¿Y qué va a pasar en cara a las elecciones 2019? Para conversar de este tema tenemos con nosotros a Raúl Romero, diputado. Muy buenas noches. Buenas noches, Ben. Buenas noches, Estuardo. Nos acompaña también el diputado Carlos Chavarría. Muy buenas noches, diputado. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bien. Enorme placer estar aquí con ustedes. Y de este lado, nuestro analista Estuardo Saavedra. Estuardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Comencemos con este tema controversial, porque cuando leemos redes sociales, vemos opiniones, el diputado tránsfuga es de los menos queridos. ¿Pero qué está pasando? ¿Tiene derecho a postularse para buscar una curul, para una reelección o no? ¿Y qué está pasando en el Registro de Ciudadanos? ¿Se está evaluando a todos los candidatos por igual o está pasando algo distinto? Usted ya veía la nota del inicio, como ahí estaba Leopoldo Guerra cuestionado por diferentes jefes de bloque allá en el Congreso de la República. Comenzamos de este lado. ¿Qué está pasando con los tránsfugas y qué sucede en el Registro de Ciudadanos a su parecer, diputado Romero? Bueno, buenas noches. Nuevamente muchas gracias por la invitación. Yo he señalado ya desde hace algún tiempo que lamentablemente lo que estamos viviendo hoy no es más que parte de la irresponsabilidad de varias instituciones que debieran de estar dando certeza jurídica y política al proceso electoral. Es decir, la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral
están obligados a dar transparencia, certeza y claridad al proceso electoral. Sin embargo, hasta el día de hoy, a pocos días de que se inicie ya la campaña oficialmente y se cierre el periodo de inscripción de candidatos, la Corte de Constitucionalidad sigue sin pronunciarse sobre algunos amparos que fueron presentados a artículos que reforman la ley electoral y de partidos políticos. Y el Tribunal Supremo Electoral también sigue sin pronunciarse sobre la interpretación y aplicación que iban a dar a estas reformas, entre ellas el 205, pero hay otros temas como el voto del extranjero también, por ejemplo, en el que no hay claridad. Hoy lo que estamos viendo es que estas instituciones, por su alto nivel de irresponsabilidad, lo que están provocando es más confusión y están permitiendo que cada quien interprete la ley a su conveniencia, desde candidatos a presidentes, diputados y alcaldes, que lo que tratan es de hacerse un traje a su medida para decir que no les afecta. Yo creo que en este sentido lo que debemos de buscar que prevalezca es la transparencia, la claridad, la legitimidad del proceso electoral para que independientemente de quienes se postulen y quienes resulten electos, tengan la legitimidad y credibilidad ante la población. Diputado, pero en estos momentos, en el tema de tránsfugas, ¿es suficientemente claro el 205 ter? No, definitivamente no. Primero, yo mismo he señalado que el artículo tal como está vigente actualmente adolece de inconstitucionalidades. Sin embargo, la CC no se ha pronunciado. Por otro lado, también hay que entender que lex dura lex, es decir, la ley por dura que sea debe de aplicarse, y en este caso el registro de ciudadanos no está llamado a interpretar la ley, sino simplemente a aplicarla. Y lo que hoy nosotros estamos pidiendo, por ejemplo, es que el tribunal y las autoridades apliquen la ley con un principio fundamental para cualquier Estado de Derecho, es decir, la igualdad ante la ley. No pueden venir a decir que van a aplicarle a unas personas o a unos partidos ciertos criterios y a otros un criterio distinto, porque sería terrible que vayamos a un proceso electoral donde ellos digan unas personas sí pueden ser inscritas, otras no. A unos partidos vamos a ser rigurosos para cuestionarlos y para ver sus procesos de inscripción, pero de otros nos vamos a hacer los locos. A ver, diputado Chavarría, ¿no se está calificando los procesos de inscripción, algunos con mayor rigurosidad y otros de una forma más flexible? ¿Se está haciendo o todos hijos o todos entrenados? ¿Cómo está viendo usted el papel del registro de ciudadanos? ¿Se rechazan ciertas candidaturas por el término del transfugismo, pero otras pareciera que sí van a caminar más adelante? Bueno, muy buenas noches. En el caso particular, yo fui electo por líder en el 2015. Y en los primeros días de que ingresé al Congreso, soy firmante y a la vez estuve muy de acuerdo en esta ley del 205. Y tengo pues aquí la nota cuando en febrero del 2016, precisamente el 16 de febrero, me trasladé a Creo. Así creo que la ley, la Corte de Constitucionalidad, cuando quitó a unos jefes de bloque y a algunos miembros de comisión, presidentes de comisión, dice es un solo cuerpo y la ley entra en vigencia el 26 de febrero. Los que estaban antes del 26 de febrero no les afecta y los que renunciaron después sí les afecta. Por eso fue que quitaron a varios jefes de bloque y a varios jefes de comisión. En este momento, entiendo, a mí ya me habían inscrito, tengo la resolución, pero viene el registro de ciudadanos y dice, bueno, hay un error, no interpretaron el 205, no lo tomaron en cuenta y nos desinscribió. Usemos esa palabra, no sé si sea técnica. Entiendo que quizás lo que están haciendo es, bueno, mejor vamos a revisar uno por uno de cómo están los casos de cada quien. Pero yo creería, sigo insistiendo que las pocas instituciones que tienen credibilidad en Guatemala es el Tribunal Supremo Electoral y el Registro de Ciudadanos. Y han sido garantes de la democracia de este país y los instaría a que continúen en esa labor. No creo yo que haya selectividad. Creo que lo que sucede es que entre los 76 que hubieron cambios, cada uno tiene una diferente situación. Y acordémonos que nosotros tuvimos un proceso muy serio en el 2015, que gracias a Dios el pueblo sale a manifestar, precisamente mucho por eso, porque se abusó de la figura del transfugismo. Hubieron diputados que se cambiaron 5 o 6 veces en una legislatura y se negociaban los votos a través de aparecer un día de un color y otro día de otro color. Y eso generaba una inestabilidad total. Entonces lo que entiendo que se pretende es darle más certeza jurídica al votante, darle más certeza y avanzar. Ahora me preguntarán, ¿y usted por qué se cambió? Bueno, ya son otros, se lo digo muy claramente, yo soy producto quizás de ese 2015 que me invitaron en Alta Verapaz, me vienen y me invitan a un partido político para que esté en esa plataforma. Pero llego al Congreso y estoy en esa plataforma. Pero lógicamente si vine a este Congreso
vine por la conciencia tranquila de trabajar por un departamento, ¿no? Hacemos de este lado, Estuardo, el análisis desde el punto de vista más macro. El transfugismo no es un tema popular, eso lo sabemos. Pero las medidas correctivas que se están aplicando para desincentivar el transfugismo, ¿son las correctas? No son las correctas. Y yo creo que tenemos que entender aquí varios contextos. Y aquí tenemos dos casos, y gracias por presentarlos. Miremos el contexto que a nosotros los ciudadanos no nos gusta que un partido, digamos que un diputado sea electo por. Y digámoslo como es, la mayoría de ciudadanos en realidad no sabemos qué diputado es electo porque en las listas nacionales y en las listas, y además después de la aplicación de la fórmula de Hunt, hasta uno se queda preguntando, ¿y por qué entró? Si tuvo menos votos y todo, pero es la aplicación de una fórmula. El problema se dio específicamente en la petición de no al transfugismo, pero la solución que se propuso fue una solución preguntaba si a veces la medicina, o en la idea de que a veces la medicina puede salir peor que la enfermedad. Primero, en la lucha contra el transfugismo, en el cual todos estamos de acuerdo que tenemos que evitarlo, se produjo un fenómeno bien extraño y que yo todavía lo he cuestionado. De hecho, aquí lo hemos cuestionado varias veces. Daniel también lo ha cuestionado con vehemencia. Y es que generaron niveles de diputados. Entonces, hay diputados de primer nivel, que son los que no se movieron de partido, y hay diputados de segundo nivel que dentro de la organización, dentro de la administración del Congreso, por ejemplo, tienen 3 prohibiciones. No pueden ser parte de la Junta Directiva, no pueden presidir una comisión, tampoco pueden representar al Congreso. Esto ya es inconstitucional, por una razón sencilla. Todos los diputados, usted no tiene más derechos que usted, diputado, ni usted tiene más derechos que el otro. Haya renunciado 10 veces a un partido o haya renunciado 40 veces o 28 veces, 28 partidos que hay ahorita. Eso no le quita, según la Constitución, ¿ya?, el derecho que tiene usted de ser de junta directiva, de ser presidente de comisión, de representar al Congreso, ¿verdad? Y entonces tampoco no tendría que ver, digamos, la parte de la elección. La parte de la reelección en este caso pasa a una parte externa. Estos 3 puntos que le estoy presentando generó entonces a que los diputados de segunda clase que básicamente no pueden hacer mayor cosa, y los de primera que eso sí pueden hacer todo lo que quieran, porque esos no son tránsfugas, lo cual es falso, porque muchos de esos que ahora se bañan en que no son tránsfugas y todo, antes brincaban de partido en partido, ¿verdad? Entonces, y ahí tiene mucha culpa la junta directiva que estaba en el 2015 y 2016 cuando se dio este proceso. Entonces, ese es el primero. El segundo punto es que la ley quedó ambigua, porque y diputado Chavarría nos pone un ejemplo muy interesante, porque usted no renunció del partido líder, el partido líder desapareció. Y nunca fui afiliado. Y aquí la condicionante que pone la ley electoral de partidos políticos es que renuncie. Y está claro, dice que es el renunciante. No se puede ir, primero tiene que, de hecho algunos no van a participar porque aún después de la ley renunciaron. Y el tribunal ha dicho que y hay un segundo punto que es todavía más interesante. Aquí hay un derecho mayor, el derecho a elegir y ser electo, ¿ya? Y yo no sé en qué momento la ley electoral cambió la Constitución, porque aquí hubo un cambio constitucional. De facto hubo un cambio constitucional y eso no se puede hacer. Yo creo que tendríamos que regresar a la Constitución. La CC no dice esta boca es mía en estos casos, pero tiene que decirlo, porque si no nos deja en un limbo y entramos al proceso de judicialización de todo el proceso electoral. Y a eso nos referíamos hace un año, desde que principiamos Sin Filtro, en decir, estas elecciones de 2019 van a ser judicializadas. Bienvenidos, ya estamos en eso, en el cual van a ser las cortes las que decidan. No vamos a ser los ciudadanos. Y disculpen, miren, la democracia es en las urnas. Si vamos a cambiar el Congreso es en las urnas. Si vamos a tener un cambio real va a ser en el voto. Bueno, no tocando y trastocando las leyes. Vamos a la primera pausa de la noche, la etiqueta SF Tránsfugas. Al regresar hablaremos más sobre este tema controversial de los diputados tránsfugas.
Regresamos a Sin Filtro, sigue la discusión, aquí no se detiene ni siquiera en los cortes, porque este tema apasiona a algunos. ¿Qué hacer con los diputados tránsfugas? ¿Qué va a pasar con los procesos de inscripción? El silencio de la Corte de Constitucionalidad, pero la aprobación en el hemiciclo en 2016 de esta modificación que mucho tenía que ver por las peticiones que existían en la plaza en 2015. Pero ¿están en concordancia lo que buscaba la plaza con lo que se modificó en el Pleno y lo que hoy está ocurriendo? ¿Se está vedando el derecho de participación de los diputados o las diputadas que quieran ser reelectos? ¿Deberían postularse estos diputados que han cambiado de partidos políticos varias veces y quieren volver al Congreso de la República un periodo más? Muchas preguntas en el aire, ya vemos ahí algunos mensajes en redes sociales y de eso estamos hablando esta noche. ¿Qué pasa entonces con el 205.3? ¿Por qué tanta controversia? Bueno, bien, yo creo que hay que ver el fondo, más que la forma y más que solo el 205. Aquí tenemos que tener claro cuál fue el contexto y cuál fue el objetivo de hacer reformas a la ley electoral y a partidos políticos. Aquí, en cualquier país del mundo, una reforma a la ley electoral debe buscar facilitar y propiciar la participación ciudadana y transparentar a los partidos políticos. Sin embargo, pareciera que las reformas que fueron aprobadas en el año 2016 estaban dirigidas a favorecer y beneficiar a un partido político y a un bloque legislativo. Es decir, llevaban un trasfondo más político que lo que verdaderamente debían de buscar, que era fortalecer el sistema democrático. Segundo, efectivamente comparto la posición de Estuardo, porque hoy pareciera que la medicina está peor que la enfermedad. Las reformas crearon ciudadanos de primera y segunda categoría. ¿Por qué? Porque en el artículo 205 se establece que las organizaciones políticas les queda prohibido aceptar o incorporar diputados que hayan sido electos por otro partido político distinto al que pretendan ser postulados. Pero el artículo 206 de las mismas reformas del 2016 establecen que el alcalde, ciudadano alcalde, sí puede, a partir del tercer año, incorporarse a una organización política diferente. Es decir, el ciudadano alcalde tiene garantizado el derecho constitucional a elegir y ser electo y a libre asociación, pero el ciudadano diputado no. ¿Qué quiero decir? Yo estoy en contra y voté a favor precisamente de evitar el transfugismo, y lo sigo diciendo. Pero lamentablemente, y también lo señalaba Estuardo, hoy vemos que hay diputados, que hay partidos políticos, que hay hasta candidatos y candidatas presidenciales que dijeron estar en contra del transfugismo y hoy están postulando tránsfugas, están defendiendo y tergiversando derechos y principios constitucionales. Es decir, hoy lo que vemos es entonces que cada quien lo que quiere es jalar agua para su molino, beneficiarse personalmente y no están pensando en la nación, no están pensando en la institucionalidad y en el sistema democrático. Yo creo, y vuelvo a decir que aquí el problema es que la Corte de Constitucionalidad debió haberse pronunciado sobre la inconstitucionalidad o no de las reformas a la ley electoral y el Tribunal Supremo Electoral también lo debe haber hecho. Pero ahora estamos a 10 días de la inscripción y que arranquen las elecciones y ni los partidos políticos, ni los políticos, ni los precandidatos o candidatos tienen claridad de qué pueden o qué no pueden hacer. Lo mismo pasa con el tema de la publicidad. Diputado Chavarría, en su caso, ¿usted va a apelar a esta decisión del Registro de Ciudadanos? Sí, lo voy a hacer, porque, bueno, me da pena hablar de mi caso, pues, pero como estoy aquí, a mí me quitaron, me inscribieron y me desinscribieron. Fíjese que yo tengo el documento en donde me trasladé el 16 de febrero. Bueno, tan es así es que yo soy miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Creo y soy el secretario departamental de Alta Verapaz. Tengo 2 años de ser secretario departamental y hoy pues me estoy postulando con mi partido. Cuando yo me trasladé en febrero, aquí tengo el 16 de febrero que me incorporé, no me trasladé, me incorporé. De la palabra no se podrá recibir o incorporar. Pues me incorporo, no soy afiliado a ningún partido, no tenía por qué renunciar a nadie. Me quedé ahí, bueno, muy bien. Y inicio mi proceso, me afilio después y soy secretario departamental. Y en este momento presento mi candidatura, hacemos la asamblea departamental y me la inscriben y un día me entero, vos te quitaron, ¿cómo es eso? Sí, adiós. Entonces, pues claro, voy a apelarle, voy a decir, miren, perdonen, ¿qué pasó? Porque siendo secretario departamental y miembro de un comité ejecutivo nacional, interesante no participar. O sea, que no me dejen participar. Por esa razón lo voy a hacer. Ahora, sí entiendo lo que está pasando en Guatemala. Y eso sí me tiene muy preocupado. Porque realmente, con todo respeto a mis amigos diputados y compañeros y compañeras, este Congreso deja mucho que desear. Sí, deja mucho que desear. El 15 de septiembre del 2016 se
Se quería hacer cuando se salió un gran problema por el pacto que se hizo de que querían recetarse un montón de amnistías a un montón de delitos. De ahí han habido otras leyes que realmente, la vez pasada vine aquí a este programa cuando la Corte de Constitucionalidad y habían nombrado ya una comisión pesquisidora y pues ahí le doy, no es... El autoamparo, ¿verdad? ¿Me entiende? Pues se dio lo que usted había hablado, Zapete, ese día. Miren, la Corte es la máxima autoridad, nos guste o no nos guste. Entonces, como que queríamos que el Congreso viniera y que por ahí tentara a la Corte. Entonces, se han hecho cosas malas. Entonces, producto de la población, lo entiendo, está desesperada, quisiera tener un mejor Congreso. Y lógicamente es que algo pasó, pero el señor Guerra dijo, ya inscribí, pero ahora mejor no, y ahora... Al rato que van a ver caso por caso. Sea como sea, me quedo un poco con lo que dice el señor Zapeta. Eso de estar haciendo ciudadanos de primera y de segunda categoría, diputados de primera y segunda categoría, no es esa la solución del país. Perdón, yo quisiera recordar algo muy importante y delicado, tanto a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, al registro de ciudadanos y a quienes están involucrados en este proceso. El Código Penal guatemalteco vigente, en el artículo 407G, establece y tipifica el delito de abuso de autoridad con propósito electoral. Y dice, el funcionario o empleado público que utilice la autoridad o ejerza su influencia para beneficiar o perjudiciar electoralmente a una organización política será sancionado con prisión de 1 a 3 años e inhabilitación de su cargo. Es decir... ¿Este mensaje para quién es? Tanto para el Tribunal Supremo Electoral como para el Registro de Ciudadanos. Aquí ellos no pueden hacer una interpretación antojadiza y decir unos sí y unos no. A un partido fiscalizamos y a otros no. Aquí o aplican la ley igual para todos o no la aplican. Porque si no, lo que van a hacer es poner en entredicho la transparencia y la claridad de este proceso electoral. Y eso sí puede ser peligroso para la gobernabilidad democrática del país. ¿Qué tendría que hacer el Registro de Ciudadanos y el Tribunal Supremo Electoral en este momento si ellos dicen que solo están cumpliendo lo que aprobó el Congreso de la República? El escenario más probable, que no es el mejor escenario para ningún diputado. Y esto, las palabras del señor Guerra en realidad entraron a una confusión todavía más fuerte, porque primero es que dio su interpretación, ¿verdad? Dijo, miren, la incorporación es el renunciante de un partido y va a otro partido y es incorporado y todo eso, pero ahí no le explícitamente el 205 TER es el 205 TER no le prohíbe ser postulado, solo le prohíbe ser incorporado. Y para ser postulado no necesita ni ser afiliado uno de un partido político. Y eso lo hemos tenido un montón de veces, candidatos a presidente, vicepresidente y diputados y todo, que no son afiliados a un partido político. El vicepresidente Jafet Cabrera mismo dice que no era afiliado y es el vicepresidente de Guatemala, al partido político por el cual ganó. Entonces, el escenario va a ser que esto le van a dar larga, le van a dar tiempo, porque es una decisión política, no es una decisión, al final, en términos de la Constitución, la Corte le va a dar larga. Va a pasar las fechas que si no se inscribieron, no se inscribieron y ahí aleguen todo lo que quieran. Va a retomar eso después de las elecciones. Ahí hay dos caminos. Dice no, que siga la ley como está o le pide al Congreso que enmiende el 205 TER, ¿verdad? El 205 bis se quitó. Solo se quedó 205 y 205 TER. Y van a tener que hacer algo con el 206 también. Porque lo de los alcaldes, yo lo estaba analizando, que lo de los alcaldes contradice lo que el artículo anterior, porque el alcalde sí puede y tiene todos esos derechos que le quitaron precisamente al diputado, digamos que le quitaron el derecho principal, que es el derecho a elegir y ser electos. Que haya sido malcriado, que sea lo peor y todo, ese es otro tema. El problema está que cuando se lo quitaron a ese diputado, se lo quitaron a usted, me lo quitaron a mí, te lo quitaron a vos. Ese es el problema que tenemos. Pero recordemos un poco la historia de esta aprobación de la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Cuando usted mencionó el 206, se me vino a mente que en la propuesta inicial en el Congreso de la República se hablaban de 3 años también para los diputados, que en el tercer año... digamos, los congresistas estaban libres para buscar su postulación en el cuarto año. Después del tercero, el cuarto año, buscar su reelección en una Y o X agrupación política, porque lo que se buscaba era que durante la legislatura el congresista no tuviera mayor incentivo para estar cambiándose de camiseta, como decía el diputado Chavarría. ¿Qué pasó?
que el 205 no terminó como el 206. Y ahí sí yo digo, responsabilidad de los diputados que aprobaron eso, ¿no se dieron cuenta? ¿Qué pasó, diputado? Bueno, aquí hay dos temas que hay que diferenciar. Uno es el proceso de la promulgación de la reforma de la ley. Sí, y otra es el fondo jurídico y político. Aquí el tema es que hubo un consenso entre todos los bloques legislativos que en reunión de jefes de bloque se analizaran cada una de las enmiendas para que se acordara cuál iba a ser la redacción, se firmara por todos los jefes de bloque y se llevara al pleno para su aprobación. Y así se hizo, de hecho, el mismo día que se iba a discutir en el pleno. Se firmaron todas las enmiendas. Yo soy jefe de bloque y estuve presente en esa sesión. Firmamos las enmiendas y luego vamos al pleno. Se empiezan a leer las enmiendas y se dice, enmienda presentada por los diputados tal y tal y tal, y todos íbamos votando. Sin embargo, cuando se llega a la enmienda del 205, el secretario dice, enmienda presentada por el diputado María Taracena y firmas ilegibles. Y entonces todo el mundo confió en que eran precisamente las enmiendas que se acababan de firmar y se votó. Resulta después con el tiempo que esa era una enmienda que había presentado solamente el diputado Taracena, que era distinta a la que se había acordado. Eso tiene dos implicaciones. Uno, que no se respetó el acuerdo de jefe de bloque, que es un aspecto de carácter interno dentro del Congreso. Pero el otro, que existen ya deliberaciones de la Corte de Constitucionalidad en las que dice que cuando se aprueba en el Congreso una redacción de carácter constitucional que cambie en algo, aunque sea en una palabra o una letra, el sentido sobre la cual ya se ha pronunciado la Corte de Constitucionalidad, debe ir nuevamente a la Corte para que ésta se pronuncie. Y esto no sucedió. Esta fue aprobada, la mandaron a su promulgación y nunca fue a la Corte de Constitucionalidad. Entiendo que han habido abogados que han presentado ya precisamente ante la Corte de Constitucionalidad recursos por estos temas y la Corte hasta el día de hoy sigue sin pronunciarse. Bueno, vamos a la pausa, la etiqueta SF Tránsfuga, regresamos luego del corte. Regresamos a Sin Filtro, el tema de los tránsfugas. ¿Qué pasó en aquel proceso de aprobación de la reforma a la ley electoral y de partidos políticos? El silencio de la Corte de Constitucionalidad. ¿Y qué va a pasar con las candidaturas de aquellos diputados que buscan su reelección, pero que tienen problemas legales en este momento? ¿De cuántos diputados estamos hablando más o menos en el Congreso de la República? 76. Algunos ya han desistido. Hemos visto que en las listas de candidatos han nombrado a personas allegadas o familiares. Algunos ya han desistido de esta carrera, otros están intentando inscribirse. ¿Cómo cree que va a ser el escenario del resto de diputados, Carlos? Pues con lo que se dio ahorita, que desinscribieron a los que ya estábamos, que eran 5 más o menos. Bueno, eran 76, pero acordemos que todavía hay algunos que están también en el Parlamento Centroamericano o algo así, entonces no sé, la medida al rato será por 80. Me imagino que van a ir de caso por caso. Yo confiaría que así sea, esperar. ¿No les va a dar tiempo? No le va a dar tiempo. Pero en esto, aquí la clave es tiempo, en este momento. Sí, pero ahora, los 76, hay quienes que ya no están postulándose. Sí, sí, algunos que dijeron desde el primer día. Al rato que vinieron van a decir, miren, serán 30, 40 los que vamos por una reelección, pero cada caso es muy diferente, ¿verdad? Pero en estos 5 que ya el Registro Ciudadano nos dio su criterio, sí, ¿cree usted que los analizaron uno por uno? No, yo creo que solamente yo creo que por lo que escuché hoy en jefes de bloque, que creo que solamente él dijo, a mí me pusieron nada más en la resolución que me dieron, me dice, mire, fue electo por el partido líder y creo tiene la prohibición de recibirlo e incorporarlo. Adiós. Pero eso lo siento bastante... Como superficial, dice usted. No muy sustentado, ahora, ¿verdad? Según usted, diputado, ese es el criterio que se debe aplicar. O todos hijos o todos entrenados. No particularizar. Perdón, pero ¿y si el criterio está equivocado? Sí, es que ese es el punto. ¿Y si el criterio no es inconstitucional? Ese es el punto, Estuardo, y por eso quería señalar que, por ejemplo, el número de diputados afectados va a depender directamente y proporcionalmente del criterio que utilice el Tribunal Supremo Electoral de Registros Ciudadanos. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, hoy llega el registrador de ciudadanos y dice que el criterio que están utilizando ahora, que es la justificación por la que pues plantea que ya no procedió la inscripción de mi compañero diputado, por poner el ejemplo que está presente aquí, y dice
es que el criterio que utilizamos es que el párrafo último dice que queda prohibido a las organizaciones aceptar o incorporar diputados que fueron Recibir electos o por incorporar. otro partido político. Si ese es el criterio que va a utilizar, prácticamente afecta mucho más de 76. Correcto. Es decir, afectaría a cualquier diputado o diputada que se esté postulando para cualquier cargo en un partido político diferente al que lo eligieron. Así de simple. Ahora, si ellos dicen, no, el criterio que vamos a utilizar es si renunció al bloque legislativo por el que fue electo, es otro, porque probablemente ahorita hay diputados que se están postulando y que no han renunciado a ese bloque legislativo. Pero ahí regresamos a la ley, el 205-3 es bien claro, dice, se entenderá por transfugismo. Ellos, digamos, aquí mismo la ley da la definición de transfugismo, el acto por el cual un diputado renuncia a un partido político. Yo por eso le preguntaba al diputado Chavarría, ¿y usted renunció al partido anterior? No. Bueno, porque- aquí dice que el acto de transfugismo se da, la condicionante ¿Cuándo? para el transfugismo es que diputado renuncie a un partido. Así es. Y dice, a un partido político habiendo sido electo o cuando ya está ejerciendo cargo. Aquí tenemos, nos cae mal el transfugismo porque hemos tenido casos en los cuales ni han llegado a la Ni ya sesión, están ni han cambiando. llegado al 14 de los 14 y en diciembre ya renunciaron, pero bloques completos. O sea, y entonces eso es lo que el pueblo resintió. Pero miren, les voy a decir una cosa, parece que esto que nos pusieron de solución salió peor que lo otro. Porque, digamos, un argumento podría ser, mire, pero yo no renuncié de nada, yo no soy renunciante de nada, porque más abajo dice el renunciante. Yo no renuncié de nada. Primero el partido desapareció. Y el tema es que fue renuncia eliminado. si es afiliado, pues, o pertenece a la organización. Pues, si Pero no otra vez pertenece- voy a que, ahí sí que casi echa la ley, echa la trampa, ¿verdad? Es porque, digamos, si un partido lo propone a usted, usted no necesita ser afiliado del partido para que Así lo es. propongan ni como candidato que presidencial. esta condición existe en esta misma ley. Pero No digamos, puede ser. ¿tiene que estar afiliado? No, pues no, la condición no está. Y Estuardo, tal vez el punto más importante que ustedes ya lo han señalado es que aquí, más allá del tema de quién van a inscribir o a quién no van a inscribir, es que se deben de respetar los principios constitucionales y que la ley tiene que aplicarse por igual para todos. Es decir, no podemos aceptar nosotros como guatemaltecos que tengamos reformas que contravengan principios constitucionales y que al final creen confusión en lugar de claridad a un proceso electoral. A mí, sinceramente, lo que me preocupa, y lo he señalado, es más a quiénes van a inscribir o no van a inscribir, es qué va a decir la gente después del proceso electoral. ¿Será que no va a ser un proceso donde se va a cuestionar la legitimidad de quienes resultaron electos? Que se va a decir se benefició de determinado partido o determinado candidato, que le va a restar legitimidad a las autoridades. Eso es lo que tenemos que ver ahorita un poco más a mediano y largo plazo. Estamos en un país tan dividido, tan confrontado, y en el que ahora solo falta que hayan autoridades que no tengan legitimidad y credibilidad porque el proceso electoral sea cuestionado, que esa es la receta, la ecuación ideal para un clima de ingobernabilidad. Yo pregunto antes de llegar a ese clima de ingobernabilidad, que ojalá no lleguemos, pero es preocupante. Cuando hablamos del transfugismo, siempre se nos viene a mente esos ejemplos extremos de los diputados que cambian de seis camisetas en una misma legislatura buscando solo sus beneficios personales, etcétera, etcétera. Algunos dirán que el filtro real para detener ese tipo de comportamiento en el Congreso son las urnas. Pero la forma como hoy elegimos diputados no Sí, nos permite es muy hacer una reducido. selección, por ejemplo, del caso particular del diputado Chavarría al caso particular, voy a mencionarlo, del diputado Giordano. Porque nosotros votamos un símbolo de un partido político. No se discutió otras formas para poder tal vez evitar esos comportamientos extremos de transfugismo y hoy estamos en una marea que ni unos ni otros parecen entender o tener certeza de lo que va a Por suceder. eso es que yo he planteado que lamentablemente lo que hoy estamos viendo es que se hicieron muchos cambios para que todo siga igual. Porque al final los cambios que verdaderamente podrían haber significado un modelo diferente al sistema de elecciones en Guatemala no se produjeron. Es decir, por ejemplo, el voto nominal, que la gente pudiera votar por nombre y apellido por el candidato, no por listados. Es decir, ese tipo de cosas que son las que verdaderamente hubieran podido modificar nuestro mecanismo y nuestro modelo electoral, no se aprobaron. Y se aprobaron cosas que al final están beneficiando a los mismos de siempre. Porque hoy, ¿qué es lo que estamos viendo? Que los diputados que llevan 5 o 6 periodos de estar en el Congreso son los que están buscando su reelección. Que los diputados que tienen un partido que han gobernado o cogobernado son los que están punteando encuestas. Entonces,
¿Cuáles son los cambios reales que la población está teniendo? Y yo sí creo que la población hoy tiene uno de los retos más importantes, y es no caer en el voto emocional, es analizar adecuadamente por quién vota, a quién selecciona y no dejarse engañar nuevamente, porque lo repito, hoy estamos viendo una doble moral y un doble discurso de partidos y candidatos que se rasgaron las vestiduras diciendo que estaban en contra del transfugismo y hoy ellos mismos postulan tránsfugas. Hoy ellos mismos se están beneficiando y tratando de defender este tema. Entonces, ¿dónde está la congruencia política? Y además también autoridades electorales que pareciera están dando la percepción de que benefician a unas organizaciones políticas y a otras las bloquean, que benefician a unos candidatos y a otros los bloquean. Eso es dañino para la democracia, porque aquí no lo importante es si Raúl Romero, si Carlos Chavarría se pueden o se van a reelegir. Lo importante es que se respete la Constitución, la democracia y la transparencia del proceso. ¿Diputado? Yo iría a algo más de fondo. Voy a aprovechar el tiempo. Mire, yo sí creo que es urgente una reforma a la ley electoral y de partidos políticos, pero que realmente sea tomado el concepto cómo estamos integrados en Guatemala. La parte rural de Guatemala es muy grande, el tema del analfabetismo. Ustedes, con todo respeto, siempre les he dicho, miren, aquí en la capital hay mucho centralismo, porque, por decirles un ejemplo tan sencillo, el Estado invierte mucho, 30 quetzales por un ciudadano de aquí de la capital y invierte 1 quetzal por un ciudadano de Cobán. ¿Y cómo es eso? Sí, miren, ustedes vean solo lo del transurbano. Transurbano, ¿cuánto se gasta el Estado para dar el pasaje aquí? El transurbano no hay en Cobán, pues. Pues eso le da una diferencia. Igual es el tema de la ruralidad. Mire, hubieron algunos temas en el tema de acarreo de votos. Y las mesas electorales, ahora hay de 500, 600, se puede bajar a 300. Todos esos temas integrales habría que verlos, porque por ahí había una idea de hacer partidos políticos distritales. A mí me preocupa un poco ese tema cuando en un departamento hay ausencia del Estado, también puede hacer en su partido político el narcoestado. O sea, tienen el poder suficiente para hacerlo. Entonces, habría que ver de fondo, sí creo que es urgente una reforma a la ley electoral para el fortalecimiento de los partidos políticos, no la destrucción de los partidos políticos, porque si queremos una democracia verdadera, independientemente a un voto nominal, independientemente al acarreo, independientemente a lo que vaya a ser, digamos, cuántos empadronados, tiene que estar en una urna, en una mesa electoral, tenemos que tener el fortalecimiento de los partidos políticos. Yo creo que yo creo que uno de los mejores remedios que se pueden dar a través del tiempo es la presentación de buenas personas en los diferentes listados, porque lo que ha sucedido últimamente es que los partidos políticos van a ver qué cachan, perdónenme la palabra, a buscar a fulano que porque tiene pisto, que porque lo quiere alguien, pero muchas veces esta gente vienen a ser no buenos candidatos, ni buenos alcaldes, ni buenos diputados. Ahora, mi pregunta es ¿por qué tiene que haber listados? Bueno, interrumpo porque tenemos que ir al corte. Regresamos con más de esto, SF Tránsfugas. Regresamos a Sin Filtro, el tema de los tránsfugas. Estamos aquí hablando de estas modificaciones, los alcances y también la falta del debate de cambios de fondo que pudiesen haber servido para desincentivar este comportamiento de transfugismo extremo que ya lo hemos visto en el Congreso de la República en legislaturas pasadas. Estuardo, antes del corte, preguntaba ¿por qué tienen que haber listados? ¿Y por qué se está votando de esa manera? ¿Por qué no votamos por el nombre, apellido de un diputado que nos parece su forma de actuar durante la legislatura y queremos darle la oportunidad que se reelija? O también, ¿por qué no podemos elegir a ese diputado que vimos que se trasladó de partido 5 veces buscando comisiones de trabajo y que no queremos darle la oportunidad de que se vuelva a reelegir? Pareciera que el votante, aunque elige, no tiene mucho de dónde escoger. Efectivamente, yo quería plantear en ese sentido algo que me parece trascendental, y es el tema de que nosotros hoy estamos viendo una elección sin propuestas, simplemente con candidatos, porque hoy todos se escudan, por ejemplo, de la campaña anticipada y no vemos a nadie estar hablando sobre su propuesta de solución a los grandes problemas de los guatemaltecos. Pero también lo que tenemos que entender es que si queremos transformar el modelo electoral, va más allá de la reforma de la ley electoral. Lo que tenemos que hablar es de un cambio del modelo de Estado y de nuestro modelo electoral.
Y eso solo se va a lograr en la medida que alguien hable con seriedad de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Porque hay muchos cambios que hoy se han señalado aquí. Por ejemplo, el que el voto pueda ser nominal, el que puedan haber partidos distritales, el que los gobernadores deberían de ser electos, por ejemplo. Pero eso requiere de cambios en la Constitución. Entonces hoy lo que estamos haciendo es que estamos ahogándonos en el análisis de la coyuntura por la falta de claridad que están generando las instituciones que deberían de estar dando certeza y no la dan, y estamos permitiendo que los candidatos y los partidos políticos hagan una campaña en la que simplemente no están ni siquiera presentando planes y programas de gobierno. Es decir, estamos cayendo en más de lo mismo de cada 4 años. Yo creo que verdaderamente tiene que haber alguien que plantee con serenidad, con madurez política, con claridad de Estado, la necesidad de un cambio de modelo. ¿Y cuál es la ruta para poder hacer esto? Reformas constitucionales, reformas económicas, reformas administrativas, porque si no, simplemente vamos a ver cada 4 años nuevos funcionarios con distintos nombres y caras, pero más de lo mismo, porque aquí el problema es del sistema, del modelo político en el que hemos estado viviendo. Y vemos un Congreso que está sumamente desgastado. Según las pocas mediciones que hay de la popularidad de los organismos del Estado, coloca al Congreso de la República siempre en números rojos. Entonces, ¿cómo recuperar esa credibilidad entre la población? ¿Cómo conectar más al diputado con el votante? ¿Cómo incrementar la representatividad del que sería el foro político por excelencia, que hoy por hoy parece a veces divorciado de la realidad del país? Diputado Chavarría. Yo creo que este año, este periodo, estos 4 años, que vamos 3, ahorita vamos sobre el 4.º periodo, ha habido una auditoría social más importante. Me recuerdo que hace 4, 5, 6 años hubo una campaña anticipada exagerada cuando Líder, cuando El Patriota, cuando la UNE hicieron campaña, nunca dejaron de hacer campaña. Creo que eso se ha terminado. Por decirle un ejemplo, en el departamento de Alta Verapaz no vemos aquella cantidad de pintas y aquel exceso de derroche de recursos económicos que rayaban en la realidad nacional. Ahora, ¿a dónde voy a llegar? Yo siento que de alguna manera todo esto que está pasando, el transfugismo y todo, va a ir a bien. Va a obligar un poco más a los partidos a hacer mejores propuestas. Y al rato después también va a animar más a la población a participar, porque déjenme decirle que mucho del gran problema que está en el interior es que la gente también no quiere participar. Y sí tiene razón, los partidos políticos hoy en día, el Congreso, pues tenemos que entender, también aceptar que tenemos un desgaste muy grande. Esperaría que esta próxima legislatura, tengo fe en que esta legislatura que viene va a ser una legislatura en la cual puede retomar el posicionamiento, decir, bueno, algo que se va a dar muy bueno es que la elección va a ser en junio. O sea, nosotros en junio, ¿cuándo es la elección? 16 de junio. 16 de junio. Ya nosotros a finales de junio vamos a saber cómo se va a estar integrado el próximo Congreso. ¿Qué pasó con el transfugismo? Si nos inscribieron o no. Yo tengo fe en el Tribunal Supremo Electoral y no la voy a perder. Porque tengo fe. Creo que ese es una institución honorable que ha venido en el transcurso de los 20, 30 años a darle credibilidad al sistema. Entonces yo esperaría de que esta próxima legislatura, cuando ya esté, va a tener una auditoría social interesante y podríamos ver que mucho hemos venido a hablar aquí, gente que viene y habla de proyectos. Ah, miren, la ley del servicio civil, la ley de aguas, pero eso no se lleva al Congreso, solo del diente al labio. Nos quedamos enfrascados en otras leyes por ahí, como esa de reconciliación nacional, que yo expresé mi oposición el día de ayer y he tenido fuerte crítica, porque creo que es completamente mala, nefasta, estoy totalmente en contra. Ese tipo de leyes destruyen a este Congreso. Querer estar dando amnistías anticipadas, querernos meter, bueno, pero este no era el tema, le digo. Entonces, esperaría que en este junio, a finales de este junio, va a ser interesante traer a estos nuevos diputados para hacer una ruta nacional de consenso de a dónde queremos llevar a Guatemala en los 20, 30 años. El problema es que quienes están postulando hoy los candidatos, es decir, en Guatemala lo que no tenemos son verdaderos partidos políticos. Hay estudios que reflejan que el promedio de vida de un partido político en Guatemala no supera los 25 o 26 años. Es decir, aquí lo que tenemos son empresas de participación electoral, de alguien que sueña con ser candidato a presidente, se vuelve el secretario general y la vida del partido está condicionada a la candidatura presidencial de esa persona. Hasta el momento en que lleguemos a tener instituciones partidarias con base filosófica,
con propuesta programática, con creación y formación de cuadros políticos, vamos a ver una transformación en la gestión pública y política de este país. Porque si no, vamos a seguir viendo más de lo mismo. Yo creo que es necesario que Guatemala y los políticos empecemos a hablar de Estado, empecemos a hablar de política de alto nivel y vayamos más en la nación y no perdamos solo en hablar en la elección, porque aquí los partidos, los políticos, los secretarios generales solo los vemos cada 4 años cuando hay elecciones y de ahí desaparecen. Es más, hoy ni siquiera se pronuncian de los grandes problemas que tiene este país y quieren ser presidentes y presidentas de Guatemala. Y hoy la campaña se limita a que se ataquen unos a otros, a que unos se señalen de pacto de corruptos y otro de pacto de comunistas. Es decir, ¿y dónde está la propuesta? ¿Cuál es su solución para los problemas de guatemaltecos? ¿Qué pasa entonces? ¿Qué va a suceder con este tema? Es el momento de las conclusiones. Estuardo. Bueno, primero, el remedio que se dio al transfugismo fue la creación de diputados de primer nivel y diputados de segundo nivel, 205, y todas las restricciones que tienen los diputados actualmente. Eso es inconstitucional. El diputado que llega 100% diputado y no se lo puede quitar, no es 80, ni 60, ni 40% diputado. Contrastado con el 206, el de los alcaldes, curiosidad, ¿verdad? Los alcaldes sí tienen ciertas prerrogativas. Entonces, yo creo que ahí la CC va a tener que decidir y decidirlo rápido. En mi cuadro, como este es un cuadro político, al final del día creo que lo va a decidir, pero mucho después de las elecciones. Ya cuando quien intentó ser candidato no va a poder decir nada porque las fechas ya pasaron. Tercer punto, cuando llegamos a la parte específicamente que si pueden o no pueden postularse, en realidad eso todavía es muy ambiguo. Hoy creo que termina, usted tendría 3 días para... Sí, 2 días para apelar. Para apelar la decisión al Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral ratifica, lo manda a la Suprema y la Suprema se vuelve otra vez la apelación y llega hasta la CC. Estamos hablando de aquí 2-3 meses. Entonces, eso no va a ser rápido. La CC solo actúa cuando son cosas de la CICIG, actúa en horas, ¿verdad? Pero de ahí en el resto de cosas se toma todos los tiempos que quiera. Entonces, aquí nos salió peor la medicina que la enfermedad. Y por una razón muy sencilla. Porque quitarle a alguien el derecho de elegir y ser electo, aunque sea el más tránsfuga de los tránsfugas, del transfugismo, de los peores de los tránsfugas. O dicen el mero Él mero. tiene derecho, ella tiene derecho a elegir y ser electo. Que yo, votante, sea el que decida si quiero a esa gente o no quiero a esa gente ahí. Pero que no sean las cortes. El problema está que nuestro sistema lo están decidiendo las cortes. Fue la judicialización de este sistema. Y yo creo que aquí es donde tenemos que llevar hacia adelante esta idea de la ley electoral y de partidos políticos. Esos cambios como que decían, señores, y disculpen, ustedes también debieron haber leído estos cambios y oponerse con vehemencia a estos cambios, porque estos cambios, primero, son inconstitucionales y segundo, son incorrectos, son injustos. Generar ciudadanos de primera y segunda es tan malo como generar diputados de primera y segunda. Ese concepto es el que no debe aceptar nadie, porque mañana ya le quitan su derecho a usted, mañana te lo quitan a mí, después me lo quitan a mí y luego nos lo van a quitar a todos. Y al Tribunal Supremo Electoral y al Registro de Ciudadanos tienen que medir a todos con la misma vara. No sé cuál vara van a usar, pero la que usen es igual para todos, porque si no, esto después de las elecciones va a ser un merengue. Como que la Junta Directiva de 2016, a la cabeza de la Junta Directiva estaba el diputado Taracena. Diputado Taracena, ojo que le estoy diciendo diputado Taracena, ¿verdad? No le estoy diciendo otra cosa. Como que se planificó todo esto precisamente para generar este caos. Porque en el caos, diputados como el diputado Taracena ganan. Ellos ganan en este caos y en esta crisis. ¿Y es coyuntural? Sí, es coyuntural porque, disculpen, ¿en cuántos días se termina la elección? En 10 días se cierra el padrón. Y luego empieza la campaña y en 90 días tenemos elecciones. Por supuesto que es coyuntural, pero así fue, el caos fue diseñado. La crisis fue diseñada precisamente para no poder ver hacia adelante, no tener visión y no poder abarcar otras cuestiones que son más adelante. Solo la encuesta ayer que decía, la preocupación del guatemalteco, más allá del transfugismo, de la CICIG, es el empleo. Y nadie ha siquiera dicho esta posibilidad de empleo. Va a ser una discusión que vamos a tener aquí, por supuesto. Pero esto fue creado también y fue creado a propósito, precisamente para que estemos en esto. Hay ambigüedad
y entonces ganen los que ya hace mucho tiempo vienen. Y hay diputados, por ejemplo, que mencioné que no pueden darse baños de pureza porque también han sido tránsfugas de otros partidos. Entonces, y casualidad, ahora vienen a curarlo, ¿verdad? Bueno, hemos llegado al final de esta hora de análisis, esta conversación interesante sobre el transfugismo. Yo me quedo con la idea del diputado Raúl de los cambios que se hacen para no cambiar. Mucho énfasis se hizo en 2015 que queríamos una clase política nueva, ciudadanos nuevos, pero también se nos ha olvidado que necesitamos nuevas formas de elegir autoridades. Y yo creo que hay que profundizar en ese debate, cómo incrementar la representatividad y cómo apropiarnos de un Congreso de la República y no dejarlo caer en el desgaste, porque es algo que no va a favorecer a ninguno en nuestro país. Muchísimas gracias, diputados. Estuardo, a usted muchas gracias por sintonizarnos y preferirnos. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche. Nos vemos mañana.